leemos en la Biblia, en el capítulo 3 del Génesis, de qué forma los primeros seres humanos fueron atacados, fueron influenciados exteriormente por un ser misterioso que habitaba ya en el jardín del Edén. Tenemos que llegar a conclusiones lógicas. Hay mucho rebote del sonido. Y tenemos que descubrir en primer lugar que este ser caído, que se le llama Nahash en el hebreo, y que se tradujo con la palabra serpiente, lo cual no es la palabra adecuada, porque la palabra Nahash en el hebreo significa el que brilla o el resplandeciente. Pero este ser estaba en un animal con la forma de serpiente, pero él no era una serpiente. La etimología de la palabra nos dice inmediatamente, ¿verdad?, que era una serpiente con un ser dentro tratando de disfrazarse para atacar a la mujer. Si la Biblia nos dice que fueron creados los cielos y la tierra y después fue restaurada la tierra en 6 días, no hay nadie que pueda aseverar y decirnos que la tierra fue creada o que los días que menciona la Biblia son de miles de años. La Biblia no nos da lugar ni nos permite exegéticamente poder creer que los días eran más de 24 horas por 2 razones poderosas. La primera es que los días, de acuerdo a la Biblia en Génesis 1 del 3 en adelante, eran días relacionados con el movimiento de la tierra en su rotación alrededor del sol. Cuando Dios le llama al día luz y a la noche tinieblas, es porque la tierra da su vuelta y en relación a los astros que estaban en el firmamento, y en ese día es declarado el día y la noche, y el día es de 24 horas desde el inicio de la creación. Dios llamó día. Entonces no hay un día en Génesis y no hay días después. No hay un día de 1000 años y después de 24 horas. La tierra desde su inicio, desde el orden de Dios, la puso en movimiento en 24 horas literales. Y en segundo lugar, la palabra para día, yom, Y-O-M, así como los helados yom yom. Y la palabra yom en el hebreo implica un día de 24 horas. Ahí en Éxodo y en todas las partes donde se vuelve a usar la palabra día. Entonces, Satanás no pudo haber sido creado en el primer día, o sea, es creado Satanás y después de 4 días él cae, hay la rebelión y ataca al hombre. Esto es imposible, cronológicamente y bíblicamente. Satanás tuvo que haber sido creado antes, forzosamente, de que Dios restaurara la tierra, porque ya se encontraba en el Edén como un ser caído. Ya Satanás era malo en el jardín del Edén en los tiempos en que fue puesto Adán y Eva. Y si fueron puestos Adán y Eva y Satanás es presentado como un atacador, como un destructor, significa que Satanás ya conocía el huerto del Edén. Y significa, ¿verdad?, que él estaba esperando esta venida de los seres humanos y ya había planeado su estrategia para poder atacarlos. Entonces, Satanás y sus ángeles tuvieron que haber existido antes de que fuera creada la tierra o restaurada con nosotros los seres humanos, y los ángeles tuvieron que haber existido en el pasado, y en esta noche yo quiero a ustedes demostrarles que Satanás habitaba en esta tierra, en el jardín del Edén, antes de que fuera restaurada y antes de que Adán y Eva fueran colocados ahí geográficamente y localizado en la tierra de Irak. De acuerdo a los ríos que salían en el huerto del Edén, estaba el huerto del Edén entre el Éufrates y el Tigris, que son los ríos, geográficamente hablando, que se encuentran localizados donde se encuentra ahorita el país de Irak. Muy bien, en Isaías 14, del 12 al 14, la Biblia nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Aquí nos encontramos, pues, que Satanás, en tiempos de Adán, volvió a ganar un derecho legal. Cuando Satanás ataca a los seres humanos y estos le entregan los títulos de propiedad, por así decirlos, de este planeta Tierra. Cuando Dios creó esta Tierra, le entregó al ser humano, nos entregó a nosotros los títulos de propiedad, o sea, nos dio el dominio, el control de todo este planeta Tierra, de todos los miles y millones de galaxias que existen en el firmamento. Recibimos nosotros los seres humanos el control sobre todo lo que existe, sobre los animales del campo. No venimos de los animales, no somos iguales a los animales, fuimos creados mucho, mucho más arriba que los animales. Y cuando el hombre cayó y se rebeló contra Dios, contra su Creador, perdió el derecho de dominar. Y vemos pues desde el jardín del Edén hasta nuestros días, hasta el tiempo de Cristo, que Cristo llega a este mundo y ejerce lo que el primer Adán debió haber ejercido. Jesús llega y demuestra el control sobre el viento, sobre el mar, sobre los aires, sobre los demonios, sobre los animales. Le dice a Pedro, ve al mar y un pez te va a entregar una moneda. El pez obedeció y Cristo supo que esos peces en el mar de Galilea podían tener una moneda de oro que le pagaron le entregaron a Pedro para que pagara impuestos. Le dijo, ve y búsquenme un burro que está amarrado en tal y tal parte, y ahí estaba el burro en el cual entró a Jerusalén. Cristo tenía dominio total sobre toda la naturaleza y los animales. Así que este dominio nosotros lo teníamos. Y cuando el hombre cayó, dice la Biblia, Dios puso a los animales, les puso temor de nosotros. Ustedes vean y chequen, por ejemplo, cuando está un venado o un conejo, que son animales muy perspicaces e hipersensibles, que ven un ser humano, o oyen un ser humano, o cualquier movimiento, y se echan a correr. Tienen esa capacidad de sobrevivencia porque nos tienen miedo. Nosotros somos crueles y criminales con los animales. Los animales nos tienen miedo y saben que los seres humanos los andamos persiguiendo para matarlos. Entonces, ese temor que existe en el reino animal, Dios se los puso, pero antes ese temor no existía. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Noé, mete 2 animales de cada especie en el arca, lo tuvo que meter Dios, porque Noé había perdido el control de los animales. Dios fue el que trajo los animales, y Noé lo único que hizo fue meterlos al arca. ¿Por qué? Porque ya había perdido en ese tiempo el dominio sobre el planeta Tierra. Ahora, en este pasaje, al igual que en otro de la Escritura, vamos a observar algo muy importante. En la Biblia existe lo que se llama una ley de doble referencia. Otra vez, la ley de doble referencia. O sea, la Biblia puede mencionarnos a una persona visible que se le habla como si fuera otra persona invisible. Y aquí en el caso de Isaías, se menciona, y ustedes lo pueden ver al principio del versículo 4, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Y más adelante, en el versículo 12, se menciona a el rey de Babilonia, que supuestamente está cayendo, porque todo el contexto es al rey de Babilonia o al opresor, pero un rey no puede tener las características que se describen del 12 al 14 de un ser espiritual sobrenatural. Entonces en la Biblia existe la ley de la doble referencia, y es por ejemplo cuando Jesús le dice a Pedro, quítate de mí, Satanás. Cristo no le está hablando a Pedro, Cristo le está hablando a un ser invisible que tiene Pedro dentro. Cualquiera hubiera podido creer que le estaba hablando a Pedro, pero no le estaba hablando a Pedro, le estaba hablando a Satanás que estaba dentro de Pedro. Al ser invisible
cuerpo las palabras que acababa de decir, pero no era Pedro, era Satanás. Entonces Cristo se refiere a Pedro como Satanás, pero Pedro no es Satanás el que estaba dentro y el que hizo pecar a Pedro en ese momento. Veamos a continuación en el versículo 12, para comenzar nuestro estudio, que el nombre de lucero es la palabra hebrea Eilel. H, E de Enrique, Y, L, E de Enrique, L de Lalo. Eilel. La palabra lucero es la palabra hebrea Eilel, que significa brillante, portador de la luz, el que alumbra. Dice la Biblia, ¿cómo caíste del cielo, lucero? Hijo de la mañana. Era hijo de la mañana este ser, por lo tanto no podía ser un hombre terrenal. Se le llama a Lucifer, que es otro nombre de lucero, hijo de la mañana. Dice el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo? O sea, este ser angelical vivía en el cielo, estuvo en el cielo, ahí fue creado en el cielo. Esto no puede ser dicho de un ser humano. Ningún ser humano ha caído del cielo. Satanás es la única persona, dice Lucas 10:18, Cristo dijo, ¿cómo caíste? Y vi caer como un rayo a Satanás del cielo. En tercer lugar, noten ustedes que dice el versículo 12, cortado fuiste por tierra, o sea, cayó del cielo a la tierra. No dice cómo caíste a Venus o cómo caíste a Júpiter. La palabra hebrea aquí para tierra es eretz, con Z al final. Y esta palabra es la misma palabra de Génesis 1:1. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra no dice los cielos y Venus, los cielos y Marte, los cielos y el Sol, los cielos, el firmamento, el universo y el planeta donde Dios escogió para que su Hijo nos visitara, la tierra, eretz, y significa tierra seca. Ya vimos la clase pasada que en el versículo 2 ya no está seca la tierra, ya está cubierta por agua. Otra prueba más de que entre el versículo 1 y el versículo 2 sucedió algo, porque la tierra del versículo 1 está seca, la del 2 está cubierta por agua. Y aquí la palabra eretz, cubierta por agua. Dice el versículo, que decía en el versículo 12, tú que debilitabas a las naciones. Vamos a ver el versículo 16 y 17 también. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Aquí la Biblia adjudica a Satanás todas las revoluciones, los golpes de Estado, las guerras, los problemas raciales que existen. Satanás se encuentra detrás de todos estos problemas étnicos, raciales, internacionales. Dice el versículo 17, que puso el mundo como un desierto, asoló las ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los seres humanos que están controlados por Satanás y por sus espíritus malignos están condenados a vivir como sus esclavos en las prisiones que Satanás los pone y los enjaula, y nunca Satanás a ningún ser humano le abre la jaula ni la cárcel, porque es un ser perverso, sin misericordia, engañador, destructor, ladrón y asesino. Se necesita la intervención de Jesucristo, el Hijo de Dios, para que sea Jesucristo el que nos abra la puerta de la cárcel y nos arrebate y nos saque de las mazmorras donde Satanás nos tenía oprimidos y nos dé la libertad. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay nadie, ni los gurús, ni una filosofía, ni las plantas, ni las medicinas, no hay nadie que nos pueda sacar de la cárcel de Satanás más que el Hijo de Dios, Jesucristo. En el versículo 13 dice la Biblia, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Notamos aquí que si Satanás dice, subo al cielo, significa que está ya bajo del cielo. El versículo 12 nos habla que cayó del cielo. El versículo 13 nos dice que ya que estaba en la tierra,
quiso regresar al cielo. Subir es de abajo hacia arriba, junto a las estrellas de Dios. Aquí nos habla la Biblia que antes de que nosotros fuéramos creados, antes de la rebelión de Satanás, ya existían las estrellas. Porque dijo, subiré y junto a las estrellas, allí me quiero subir, y está hablando de abajo hacia arriba. Dice en el versículo 13, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Satanás, aquí en la tierra, cuando cayó, fundó un imperio. Y no le agradó, cuando fue echado del cielo hacia abajo, no le agradó que este planeta fuera su trono. Aquí tenía un trono. Un trono nos habla de un rey, de un gobernante. Satanás tenía súbditos en este planeta antes que nosotros. Los ángeles caídos que cayeron junto con él, y tal vez los demonios que vivían en otras formas, en otros cuerpos, lo cual la Biblia no nos revela y no podemos especular. Pero Satanás tenía en este planeta, era su reino. Y cuando cayó el hombre y cuando fue restaurado este planeta, Satanás volvió a arrebatar estos papeles, y Satanás ahora sigue teniendo su trono en este planeta de acuerdo al Nuevo Testamento. Satanás tiene como dominio el aire del planeta Tierra. Él es el príncipe de la potestad del aire y ahora gobierna el planeta desde el aire, a través de las ondas electromagnéticas, de la televisión, del radio y de todas las cosas invisibles que circulan alrededor del planeta Tierra. Satanás pues quiso invadir el cielo donde Dios gobierna. Luego dice en el versículo 13, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esto nos habla de dos cosas. El cielo está ubicado geográficamente hacia el norte. Otra vez, el cielo, de acuerdo a la Biblia, tiene la dirección hacia el norte. Y es interesante que todas las brújulas que nosotros operamos, los campos radiomagnéticos en el planeta Tierra, apuntan siempre hacia ¿dónde? Hacia el norte, ¿verdad? Y continuamente la Biblia nos habla que el cielo está hacia el norte. Dice el versículo 13 también que Satanás quiso subir al cielo, subir su trono de aquí, o sea, quiso dar un golpe de estado, planeó, aquí en la tierra planeó una invasión contra el cielo, y él quería dirigirse al cielo a un lugar en especial que se llama el monte del testimonio. Veamos en Éxodo 29, porque las cosas del cielo están reflejadas en la tierra. Y veamos qué era el monte del testimonio aquí en la tierra. Éxodo 29, versículo, Éxodo 29, 42. Éxodo 29, 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Vean ustedes que el sacrificio tenía que ser traído a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora veamos Éxodo 33, versículo 7. Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Ahora, en Números capítulo 7, versículo 89. Números 7, 89. Y cuando entraba en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Números 12, versículo 8. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué no tuvisteis, pues, temor de hablar con mi siervo Moisés? En todos estos pasajes nos damos cuenta que
cuando Dios hablaba con la gente, cuando la gente se acercaba a Dios, estaba hablando exactamente sobre un monte. Y la palabra que se usa en el hebreo, en el capítulo 14 de Isaías, versículo 13, monte del testimonio, es precisamente por lo cual se le llamaba al arca, el arca del testimonio, porque en el arca habitaba la presencia de Dios y en el cielo el testimonio de Dios estaba en un monte que hay en el cielo donde está el tabernáculo y el trono de Dios. Y ese fue el lugar que precisamente Satanás quiso atacar, los cuarteles generales del Dios viviente, creador del cielo y de la tierra. La palabra testimonio es mowed en el hebreo, M-O-W-E-D de Daniel, el lugar donde adoraba a Dios. ¿Qué dijo Cristo en Juan 4:24 a la mujer samaritana? Dios es espíritu y los que le adoran, es necesario que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Cuando el ser humano no tiene renovado su espíritu, cuando no ha nacido de nuevo, el ser humano ha sido guiado por Satanás para adorar a Dios a través de ¿qué? De las religiones. Las religiones son el producto satánico de una adoración falsa a un Dios que no nos manda adorarlo a través de los sacrificios ni a través de las buenas obras. Mi adoración a Dios tiene que ser en espíritu y en verdad. Juan 4:24 al 28. Entonces, si tú llegas a una iglesia y te cortas el chongo de la cabeza y se lo entregas a San Cristóbal, o le traes un pan muerto a una virgen, o traes en tu taxi a San Cristóbal, o vas a un panteón a llevarle flores a los muertos, o vas a ofrecerle sacrificios, o te vas hincado por la villa para que te sangres las rodillas, ofreciéndole a Dios que si Él te ve que te sangras, cure a tu hijito. Todas estas cosas se llaman en la Biblia paganismo e idolatría. Y la gente es sincera, la gente que lo hace es sincera. Muchos son sinceros. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Ustedes adoran, le dijo Cristo a la mujer samaritana, lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Mi Padre es espíritu y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y Dios busca a estos adoradores. Si tú llegas el domingo y estás en el espíritu, Dios te está buscando y se va a manifestar a ti el domingo en la iglesia. Si tú vienes aquí el martes en el espíritu, aunque siendo cristiano, hay cristianos que están en la carne. Si vienes en la carne no recibes nada. Si vienes en el espíritu a la reunión, Dios es espíritu y te va a ministrar, vas a recibir, porque Él cuando llegan a la reunión, Dios busca, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, dicen los salmos, y Dios ve quién viene en el espíritu. ¿Quién viene dispuesto a recibir? ¿Quién viene dispuesto solamente a que le haga un favor Dios? ¿O a que te resuelva el problema de tu mamá? ¿O una enfermedad? Dios no quiere que busques su mano. Dios quiere que busques su rostro. Muchos de ustedes vienen al estudio y el domingo y a la iglesia porque quieren que Dios les haga favores. Vengo a que ores por mí, hermano, para que sea sanado. Está bien, pero antes busca a Dios. Vengo a la iglesia para ver si ustedes pueden ayudarme a sacarle los demonios a mi hijo. Si tú vienes a la iglesia y eso, no va a liberar Dios a tu hijo. Porque tienes que buscarlo a Él primero y por añadidura te dará la liberación de tu hijo. No busques el favor de Dios primero porque no vas a recibir nada. Vosotros pedís, pero pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:2. En el versículo 14, dice Isaías 14, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Vamos a ver, Satanás fue creado en el cielo. Repetimos cronológicamente todo. Fue echado a la tierra por su rebelión, a este planeta. Aquí no había seres humanos todavía. Aquí en este planeta planeó volver otra vez a asaltar el trono de Dios con sus ángeles que estaban aquí. De acuerdo a lo que dice el versículo 15, lo hizo. Planeó y se fue contra Dios. Imagínense nada más, la mente satánica, se fue contra Dios para desbancar a Dios y fue arrojado otra vez. Pero aquí ya la Biblia cambia y nos dice que ya no fue arrojado, como decía el versículo 12, sobre la tierra seca,
sino que ahora en la rebelión segunda, o sea, hubo dos rebeliones. Cuando quiso asaltar el cielo de acá abajo en la tierra, fue derribado al centro de la tierra. El abismo. Y no se nos dice que entró al abismo, se nos dice que junto al abismo, a los lados del abismo. Si nosotros leemos la Biblia, por ejemplo, en Isaías 27, 1 y 2, si leemos Mateo capítulo 12, 45 al 50, si encontramos en Apocalipsis 11, en Apocalipsis 17, encontramos que el abismo se encuentra en el centro de la tierra. La bestia que va a poseer al anticristo va a salir del abismo. El abismo es la prisión de los ángeles caídos. Los demonios, cuando fueron sacados del Gadareno, le rogaron a Cristo: Señor, por favor, no nos mandes, ¿a dónde? Al abismo. O sea, en el abismo es un lugar de tortura para estos demonios, donde tal vez los ángeles caídos los latiguean y los chicotean. Es una cosa horrible, que temen ir al abismo. Y le dijeron a Cristo: mejor permítenos entrar a los puercos. Y Cristo, para enseñarnos una gran lección, los dejó que se metieran a los puercos. Y metiéndose a los puercos, los 6,000 demonios, ¿qué hicieron con los puercos? ¿Comenzaron a cantar Caperucita Roja a los puerquitos? No, se fueron todos a un despeñadero. Aquí encontramos una de las contradicciones más grandes del misterio del mal. ¿Por qué los demonios le piden permiso a Cristo de meterse a los puercos y una vez que están dentro de los puercos, matan a los puercos? Era lógico que si les da permiso entrar a los puercos, ya se estén tranquilos, ¿verdad? Por lo menos tienen descanso, pero matan a los puercos. ¿Qué implica el que matan a los puercos? Que se van a tener que salir a buscar otros cuerpos, ¿no? Entonces, ¿por qué los matan a los puercos? Porque, de acuerdo a la Biblia, esto nos enseña la lección de que el mal no puede subsistir por sí mismo. A ver, apúntalo: el mal no puede subsistir por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente: el mal tiene dos enemigos. Pongan atención. El mal tiene dos enemigos. El mismo mal, el mal es autodestructivo, y el bien. ¿De acuerdo? El bien solamente tiene un enemigo: el mal. Entonces, si yo soy bueno y estoy en Cristo, cada día me estoy autoedificando. Si yo soy cristiano y estoy en la voluntad de Dios, cada día mi interior se renueva. Día a día me desgasto por afuera, pero por dentro me renuevo. Mi mente cada vez más segura, más tranquila, con más esperanza, con más dirección, con más luz, con más seguridad. ¿Por qué? Porque la vida en Cristo es una vida en abundancia. Pero si yo no tengo a Cristo, cada día que pasa, tú que no tienes a Cristo en esta noche, cada día te autodestruyes más y más. Física, mental y espiritualmente. ¿Por qué? Porque la naturaleza mala, el maligno, lo negativo, no puede subsistir por sí mismo. Si hay una banda de criminales y la policía no los agarra, entre ellos se acaban matando. El mal a sí mismo se autodestruye. El bien puede subsistir porque el bien es más grande. Las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz. Dice el versículo 16, entonces, que las personas que se inclinen cuando Satanás caiga, lo van a contemplar y van a decirle cuando él ya caiga al centro de la tierra: esto ya es futuro. ¿Es este varón que hacía temblar la tierra? O sea, este es el gran chamuco. Este es el que me traía de cabeza. Es el que yo le tenía miedo en la noche, el que me hacía así ñañaras. Y ay, el diablo. Este es al que yo le tenía miedo. Eso vas a decirle a tu padrino cuando estés en el Seol Coel. Es este el causante por lo cual yo vendí mi alma. A ti te vendí mi alma. Tú eres entonces el que hiciste todo este relato. O sea, se van a reír todos ustedes, los que no tienen a Cristo, y van a morir de sus pecados, de lo que este espíritu logró hacer con tu vida, porque te convenció que no valía la pena seguir a Cristo.
Dice el versículo 15 que fue derribado entonces porque su rebelión fue aplastada. Fue arrojado hasta el fondo de la tierra, junto al abismo. Concluimos pues que la tierra, las nubes, las estrellas del cielo ya existían. ¿Me oyeron? Vamos a volver a leer el versículo 12 y el 13. ¿Cómo caíste del cielo? Ya existía el cielo. Oh lucero, hijo de la mañana, ya había mañana. El ciclo del día y la noche. Cortado fuiste por tierra, ya existía la tierra. Versículo 13, junto a las estrellas, ya existían las estrellas. Entonces había tierra, había nubes, había estrellas y había cielo antes de que Adán y Eva fueran creados. Todo este tiempo fue antes de Adán, pues esta no es la posición de Lucifer cuando estuvo con Adán en el Edén. Esto es lógico y claro. Cuando se rebeló, no estaba en el cielo, estaba aquí en la tierra, después de que fue aguantado, y de aquí tuvo la ambición de subir a la tierra. Estaba bajo las nubes y estaba bajo las estrellas, donde planeó su rebelión. El trono del cielo, versículo 13, está localizado en el norte geográficamente. Vamos a ver otro pasaje en Ezequiel 28. Son los dos pasajes de la Biblia que nos relatan con muchos detalles la vida de Satanás antes de la creación de Adán y de Eva. Ezequiel 28. Aquí nos encontramos otra revelación acerca de Lucifer antes de su caída y la causa, aquí se nos da la causa de su rebelión. Este pasaje, otra vez, es otro ejemplo de la ley de la doble referencia, porque el hombre a quien el Espíritu Santo se dirige primero, dice el versículo 12, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Le está hablando al rey de Tiro. Pero vamos a ver los siguientes detalles, el versículo 2. Dile así, tú eras el sello de la perfección. No hay ningún ser humano que jamás haya sido perfecto, más que Satanás. La Biblia nos revela que Dios ha creado muchos y muy diferentes y una variación increíble de seres. Así como aquí hay hormigas, moscos, cucarachas, virus, bacterias, bueno, quién sabe cuántas variedades de perros, hay chihuahuenos, salchicha, mastín napolitano, policía, de aves, de peces, de caballos, pony, percherones, grandes de carreras, árabes. La variedad es increíble, iguales en el cielo. Pero el más perfecto de todos los seres que Dios creó jamás fue Lucifer. Era el sello, era la perfección más grande que existía en el universo, en primer lugar. Lleno de sabiduría y de hermosura, dice el versículo 2. Era sabio como ningún otro ser en el universo. Y era tan resplandeciente, tan bello, tan inteligente, que le pusieron por nombre Luzbel, o Lucifer, o Lucero, estrella de la mañana, porque era resplandeciente. Era una cosa que no podríamos nosotros con palabras en castellano ilustrar. Dice el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, pasado. Y ahí en el Edén, los vestidos de Satanás eran piedras preciosas. Piedras de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Las vestiduras de Satanás, fíjense, él era bello, inteligente, brillaba, alumbraba, y aparte lo hacía aún más bello las vestiduras de todas las piedras más preciosas que existen en este planeta. Antes de que Adán y Eva fueran creados, ya había en las zonas de la tierra el oro, la plata, el carbunclo, la esmeralda, el zafiro, etcétera, etcétera. Este planeta ya tenía piedras preciosas. Los primores de tus tamboriles
y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Aquí encontramos que este ser inteligente era el que dirigía la alabanza en el cielo. Cuando él fue creado, hubo un gran festival en el cielo, por lo cual se nos muestra que no fue el primero en ser creado, sino que existían ángeles antes que él, y Dios decidió un día crear a este ser increíblemente maravilloso y perfecto, y hubo una gran orquesta, había flautas y tamboriles cuando él fue creado, cuando él nació, cuando él fue puesto en existencia, y todo el cielo se maravilló de la obra tan perfecta de Dios. Después de que fue creado, se le llama en el versículo 14 querubín. Noten los tres nombres: 1, querubín; 2, grande; y 3, protector. Satanás era en el Edén el gobernante porque se le llama querubín protector. La palabra protector es la palabra hebrea sakak. S-A-K-A-K, sakak. Y significa cercar alrededor o cuidar alrededor. Satanás fue creado para poder cubrir y proteger los intereses de Dios, lo que nos habla que ya existían en los ángeles la posibilidad de ¿qué cosa? De rebelión. Así los ángeles como Adán fueron creados sin pecado, pero con la posibilidad, con el potencial en sus naturalezas de servir voluntariamente o de rebelarse contra Dios. Ningún ser creado ha sido creado robot. Todos fuimos creados con la capacidad y la libertad de escoger el bien o el mal, la maldición o la bendición o la maldición, obedecer o rebelarnos, oír o endurecernos. Todos somos responsables, desde los ángeles hasta nosotros, de las decisiones que tomamos en esta vida, las cuales determinarán para siempre nuestro futuro. La palabra que se usa para querubín es la palabra hebrea keruf, con K y B grande al final, keruf, que significa el que quema o el que está encendido. Y la palabra grande, sorpréndanse, es la palabra hebrea min sach, como suena con M de mamá, min sach, que significa ungido, ungido. Vamos a traducirla literalmente al castellano. Versículo 14. Tú, encendido, el que cuidas, ungido. ¿Qué significa ungido? Significa que la mano de Dios estaba sobre Lucifer. Significa que la mano de Dios estaba puesta sobre él y había sido escogido entre los millones de seres en el universo para una comisión muy, pero muy especial. Dice el versículo 14, te puse en el santo monte de Dios. ¿Se acuerdan en Isaías 14? Que quiso asaltar el monte ¿de qué? Del testimonio, que de acuerdo a Éxodo, de acuerdo a Números, era el lugar donde estaba la representación de Dios, en el arca del testimonio. Entonces Satanás estuvo en el monte de Dios, junto a Dios. Entonces vean ustedes, aquí estaba el Padre, aquí estaba Jesús, el Espíritu Santo y Satanás. Ahí estaba junto a la deidad, ahí en el trono más grande del universo. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de lo siguiente, que no importa cuán cerca pueda un hombre estar cerca de Dios, en cualquier momento puedes caer. No importa cuán santo seas y cuán cerca esté de Dios y ya sientes que flotas.
Ya sientes que puedes ver a los ángeles, estoy tan ungido, sé tanto de la Biblia y conozco tanto a Dios y he tenido tantas experiencias y he tenido visiones, no importa, lo cerca puedes llegar hasta el mismo cielo y tienes el potencial de caer. Mire que el que está firme. Y Satanás era una roca en el cielo y cayó. Esto nos habla, ¿verdad?, que diario debemos estar cerca de Dios. Diario analizar nuestros motivos, diario conocer nuestro corazón, diario pedir que seamos examinados por Dios, diario buscar las razones por las cuales servimos a Dios, diario, separados de mí, nada podéis hacer. El pan nuestro de cada día, diario tengo que comer, diario tengo que pedirle a Dios, Señor, santifícame, lávame, diario me tengo que arrepentir de algo, diario. ¿Tú te arrepientes diario de algo? ¿O tienes días? No, hermano, yo tengo 15 días que no me arrepiento de nada. Porque me dicen el Moisés de la Roma. Bueno, pues si no eres una persona que diario te tengas que arrepentir de algo, no estás creciendo. Porque solamente el arrepentimiento nos limpia con la sangre de Cristo. Y si diario te arrepientes, no es lo mismo, ¿verdad? No, hermano, diario me arrepiento de mis mismos pecados, sabes que estás pelas. No, pero diario hay áreas, Padre, es que hoy yo no quiero hacer así conmigo, Padre, le contesté mal. Padre, yo no quiero hacer así con mamá y yo quiero cambiar mi actitud, Padre. Señor, tengo una semana que no trato bien a mi esposa, Señor, perdóname, lávame con tu sangre. Señor, yo quiero cambiar. Señor, tuve esta tentación. Diario tenemos algo que estamos notando en nuestra naturaleza caída, que Dios necesita pulirnos y limpiarnos. Y esto nos hace crecer, elevarnos. Diario Dios nos avienta más luz a nuestro corazón para ver nuestras maldades tan profundas que tenemos dentro de nosotros. Diario. Isaías, ¿qué le pasó a Isaías? Capítulo 6. Llega al cielo, vi al Señor en su santo trono y cuando lo vi, dije, gracias Señor, porque yo sabía que era bueno en la tierra. Así dice el capítulo 6 de Isaías. Señor, gracias porque pues yo sabía que solamente tú habitas en la luz y yo tengo que estar en la luz, ¿verdad? Cuando Isaías estuvo en la presencia de Dios, aun cuando cualquiera pudiera decir, no podía subir en pecado, Isaías dijo, inmundo soy de labios. Cuando Job, el hombre perfecto, maduro, nadie como él en la tierra, después del año que sufrió, se enfrenta a Dios, dice, Señor, ahora te veo y le doy gracias por haberme hecho tan bueno. ¿Eso le dijo? Le dijo, ahora te veo y me aborrezco en el polvo. Cuando Pedro se dio cuenta en la barca que Jesús era santo, se echó un clavado. Yo me voy, aléjate de mí, le dijo, porque soy hombre pecador. Pero así como era pecador, Jesús le dijo, ven y sígueme, y vive, cena, come y desayuna conmigo. Porque Dios ama a los pecadores que reconocen su pecado. Él vino a sanar a los pecadores, no a los sanos. Ahora, muy bien, en Ezequiel 28, 11 al 17, continuamos leyendo y dice en el versículo 15, que este ser, el querubín grande, Lucifer, resplandeciente, el protector, el ungido de Dios, era perfecto. Versículo 15. En todos los caminos desde su creación. Dios no creó el mal. Dios no es el autor del pecado. Es que Dios creó a Satanás, pero no lo creó así. Lo creó con el potencial de escoger y de rebelarse. Pero Dios no es el autor del mal ni el autor del pecado. Tú puedes comprar una lata en el mercado, buena, tiene comida buena, tú la abres y entonces la comida abierta en la lata se te descompone a las 8 o 10 horas y crea bacteria botulínica, así se llama, que es uno de los venenos más grandes que existen para matar a una persona. Tú comes de una lata con la comida abierta, con varias horas, eso, y te envenenas y te mueres inmediatamente, ni al rapto llegas. ¿Quién produjo? Tú puedes ir con el fabricante, oiga, ¿por qué me vende usted esta lata envenenada? No, ¿verdad? Oiga, le dice el fabricante, la lata salió de la fábrica bien, empacada y todo, pero cuando usted la abrió y violó las disposiciones que estaban, que no se puede abrir una lata y mantener la comida dentro, ni guardarla con la comida dentro en una lata, usted es el causante de este envenenamiento. El fabricante no puedes culparlo de que él fabricó una lata envenenada.
sino que en contacto al medio ambiente se produjeron estas bacterias que fueron las que te mataron. Dice el versículo 15 que Satanás le fue encontrado dentro de su personalidad la maldad. Y el versículo 16 es muy interesante porque dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. La palabra maldad es la palabra hebrea eguel, con W, eguel, que significa perversidad, deshonestidad, iniquidad, depravación, injusticia o en contra de la ley. ¿Qué tipo de maldad se encontró en Satanás? Esto es interesantísimo y a Dios le agradó revelárnoslos. La palabra contrataciones. A causa de tus contrataciones. Las contrataciones de Satanás fue la causa por la cual él se llenó de esta maldad. Es la palabra kulá. K-U-L-L-A-H en el hebreo. Y significa tráfico de mercancía. Traficante. A causa de tus tráficos, vamos a acabar con esto. Pongan atención. Se halló en ti maldad. Vamos a ver esta misma palabra en el versículo 5. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Satanás traficaba con algo. Satanás tenía algo en el cielo con lo cual estaba continuamente traficando. Porque es la palabra tráfico de mercancía en el original griego. Y aquí dice el versículo 5 que su sabiduría era tan grande que en sus tráficos que él llevaba a cabo multiplicó todo lo que él tenía. O sea, Dios no lo creó y le dijo, eres el más rico del universo, sino que él podía aumentar sus riquezas a través del tráfico que él llevaba a cabo arriba en el cielo. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Y dice el versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. De alguna manera, Satanás trabajaba con algo o con alguien. Y dentro de estas acciones, a través de estas negociaciones que él tenía, se llenó de maldad. Y cuando nosotros abrimos la Biblia en 1 Timoteo capítulo 6 y leemos que dice la Biblia, la raíz de todos los males es amar el dinero, la raíz de donde surge toda la maldad, los robos, las guerras, las envidias, los celos, es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. Y venimos a Cristo y me dice Dios, Armando, te quiero comenzar a probar, dame tu diezmo. ¿Para qué lo quieres, Señor, si tú eres el dueño de todo? No, yo no lo quiero. Quiero verte que tú ya no estás atado al dinero ni amas tu cartera. ¿Por qué? Les decía el otro día, porque aquí en esta cartera está el esfuerzo de mi trabajo, el sudor de mi frente, y aquí guardo todo lo que yo he trabajado, y esto representa toda mi valía por lo que he estudiado, por lo que soy, por lo que he recibido, aquí está en mi cartera. Y cuando ya lo que está aquí en mi cartera ya no tiene para mí ningún significado más que de uso y no de apropiación, soy libre del amor al dinero. Cuando yo soy libre del amor al dinero, cuando ya no amo al dinero, Dios me comienza a dar más dinero. ¿Por qué? Porque Dios está buscando canales, porque al darme más dinero, yo ya doy más dinero. Doy más, me da más Dios, más, al que mucho tiene, mucho se le dará, al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Los asaltos, la gente que está en la cárcel, las muchachas que se meten de prostitutas, los traficantes de drogas, todos absolutamente tienen una raíz. Amaban el dinero, querían hacerse ricos pronto
o querían amontonar más de lo debido, y la maldición más grande que hay en la vida, la que te persigue durante toda tu vida, es cuando eres una persona avara. Los avaros son más maldecidos que los adúlteros, los fornicarios, los ladrones, porque el avaro, dice Colosenses capítulo 3, del 5 al 6, la avaricia es idolatría. E idolatría fue el pecado más grande en el Antiguo Testamento del pueblo de Dios. Es amar el dinero, es hacer un ídolo de algo que delante de Dios no tiene precio. Venimos a la Biblia con tantas falsas presuposiciones del dinero, porque nuestra religión antes nos enseñaba que ser cristiano y ser espiritual es vestirte con el huipil, el chiquihuite y los guarachitos. Y anda el lindito, el humilde, ¿verdad? Y San Francisco de Asís, pobrecito, creyó que regalando todas sus cosas fue con el Papa. Él dijo, oye, pero ¿cómo el Vaticano mío nomás? Eso es la exageración, ¿verdad? Un lujo demasiado. Y agarró y vendió todo Francisco de Asís y comenzó a irse con sus seguidores, y vivieron ahí todos pobrecitos y todos, y así creían que ellos iban a agradar a Dios. Y llegamos aquí también a la iglesia, y ahí el hermano, mira, ya se compró coche nuevo, y el hermano ya anda en una casa nueva, y la hermana de allá, mira nada más, y comienza la envidia, comienzan los celos. ¿Por qué? Porque tú crees que para ser espiritual tienes que ser pobre y con guaraches. Y es la concepción más equivocada que existe. Dios ha bendecido a los más grandes hombres en esta vida con millones de millones de millones de millones de dólares, porque no aman el dinero. Como les entra, lo entregan. Y tienen 50 millones de dólares, pero dan 25 millones a la obra de Dios. No es pecado tener un Mercedes-Benz o un BMW o tu Corvette o tu casa en las lomas. No es pecado tener dinero. No es pecado que traigas un Rolex. No es pecado que traigas un anillo de oro de $50,000 si en la misma proporción tú le das a la obra de Dios. Si las cosas que tienes no te poseen y se convierten en ídolos. Y tú tienes en tu mente que entender esto y comprender esto para ver que Dios quiere que prosperes, Dios quiere bendecirte, pero tú tienes que despojarte del amor al dinero. Y el diezmo es una forma en la que nosotros somos probados, en la que nos ejercitamos para demostrar si realmente no amamos las cosas materiales de esta vida. Satanás es el que se encuentra detrás del amor al dinero. El que te dice, el que te hace avaro, el que te dice, te pinto un cuadro, no guarda porque a lo mejor va a subir el dólar, invierte ahorita en petrobonos y compra más dólares y compra aquello. Eso es lo que el mundo dice, controlado por Satanás. Dios te dice, ¿quieres tener más? ¿Quieres asegurar el futuro? Da a manos llenas. Como te entra, dalo. ¿Quieres que tu esposa te sirva? Ama a tu esposa. ¿Quieres invertir en el reino de Dios? Nunca el orín y la polilla te lo corromperán. Invierte donde tus tesoros tienen el seguro de Dios. Y cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad y en lugar de apropiarnos para sobrevivir, comenzamos a darle a Dios, estamos asegurando nuestro futuro, porque Dios ama a aquellos que tienen corazón generoso. Satanás se encuentra de todas las raíces que existen en el mundo porque él era el traficante y el tráfico lo llevó a caer y lo llevó a convertirse en el enemigo más grande de Dios. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, la exposición de tus palabras alumbra los ojos. En tu palabra podemos conocer y entender, Señor, tus caminos. Y aunque no sabemos más de los misterios de Satanás, sabemos que ese mal que entró al universo, por medio de él, lo has convertido tú para nuestro bien. Oh profundidad de las riquezas, del conocimiento y de la sabiduría de Dios. ¿Quién puede conocer todos los caminos del Altísimo? ¿Quién le puede decir a Dios qué haces o por qué lo hiciste así? Cuando nos erigimos en dioses, oh Dios, comenzamos a acusarte, a culparte de nuestros pecados y nuestra falta de comprensión. Gracias por revelarnos, Señor, que la raíz de la infelicidad en esta vida es el egoísmo, la avaricia. Ahí está la historia de Cristo, del joven que se condenó
y quería seguirte, Señor, pero amaba más el dinero. ¿Cuántos de ustedes aman a Cristo y lo quieren seguir, pero sus posesiones, tus tráficos, tus negocios han llegado a convertirse en el ídolo de tu vida? Y morirás sin llevarte nada a la otra vida por tu avaricia y codicia. Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Y con esa pobreza de Jesús, nosotros fuimos enriquecidos en toda obra. Y la palabra de Dios dice: mi Dios pues suplirá en vosotros lo que os falta. Así es. Todo lo que nos falta, Dios nos los va a dar, conforme a las riquezas en Cristo Jesús, para que abundemos en buenas obras. Porque todo lo que nos da Dios no es para nosotros, entendamos esto. Es para bendecir a otros, para avanzar su reino, para levantar su reino. Y a veces es una vergüenza nuestro México que sea el dinero extranjero el que levante la obra en este país y no el dinero de los mexicanos. Oh, Dios, levanta iglesias generosas que sostengan misioneros, que levanten proyectos, evangelismo, programas de televisión, que sepan, Padre Santo, que necesitamos en nuestro México hombres y mujeres de fe, desligados del amor a las riquezas y del tráfico y los negocios, que lo único que hacen es endurecerte más y alejarte más de su gracia. No podemos servir a Mamón y a Dios, a las riquezas y a Dios. No podemos. O servimos a uno o al otro. Y esto es lo que enriquece, servir a Dios con todo nuestro corazón. Padre, te damos gracias por toda esta revelación que tu palabra contiene, de este orden social preadámico antes de que estuviéramos aquí en este mundo, el cual nos ayuda a comprenderte más a ti, Señor. Nos ayuda a entender a Satanás también, a no tenerle miedo ni ignorar sus maquinaciones, y saber que Él siempre, siempre nos motivará a la avaricia. Él es tu enemigo más grande del universo. Y como Él no puede hacerte ya nada, nos lastima a nosotros, porque Él sabe que tú nos amas a nosotros. Por eso nos quiere hacer daño, porque cuando Satanás nos lastima, entristece a Dios y lastima a Dios. Oh Padre, gracias porque tú nos quieres dar vida y vida en abundancia. Una vida que te glorifique, que exalte tu nombre. Que no seamos esclavos de nada en esta vida, ni que haya nada que nos ate a ningún bien material, para que nos puedas dar más de lo que nos imaginamos y de lo que pensamos, conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, en quien oramos en esta noche. Amén. Telling stories of love, loss and rejoice. In this atmospheric realm we find our place, lost in the music, a saving grace. It's an experimental journey.
we found. The chill vibes washing over us like a wave. In this moment, we are brave. It's an experimental journey. Haba na haba, kuteza kibaba, lenga wa baba, kana kamwana. Hey.